Hola, hola mis amigos del crochet, bienvenidos a mi canal en donde juntos exploraremos el maravilloso mundo de los amigurumis. Mi nombre es Angélica y les envío un cálido saludo desde Colombia. Para esta ocasión les traigo una linda muñequita al estilo Gorgeous. Los que no la conocen, es esta que está aquí arriba, inspirada en esa linda muñequita, pero esta vez en versión amigurumi. En este tutorial van a ver muchas técnicas que seguro te van a encantar, como por ejemplo, vamos a trabajar cambio de color, un estampado en corazón, lo cual vamos a hacer con aguja y el mismo estambre. Bueno, para no hacer más largo, los materiales que vamos a utilizar son los que ven en pantalla. Para este proyecto lo vamos a dividir en tres partes para no hacer muy extenso este tutorial. Entonces, en la parte 1 vamos a trabajar lo que es el cuerpo base. Para este cuerpo base quiere decirles que más adelante voy a estar trayendo más estilos de ropa, más estilos de muñeca, manejando este mismo cuerpo base de la Gorgeous. También voy a trabajarlo sin soporte, quiere decir que no voy a usar alambre para este cuerpo base. Si ustedes gustan que tenga movilidad en sus partes, ya tendrían que adicionarle alambre o ponerle alguna parte para que quede más durito, más tiesito. La temática que quiero manejar en mi canal es que sean productos que se le puedan brindar a niños pequeños. Por ende, yo recomiendo pues que hasta cierta edad no deben tener esta clase de juguetes que ya puedan de alguna u otra manera ocasionar algún inconveniente. Bueno, entonces como les estaba diciendo, parte 1, cuerpo base. En la parte 2 voy a trabajar el cabello. Y para la tercera parte voy a trabajar el outfit. Este outfit es un lindo vestido rojo que tiene un estampado en corazones. Estos estampados los vamos a hacer en la misma lana blanca. Es súper fácil. Aparte de eso vamos a trabajar esa linda bolsita. Entonces, manos a la obra. Te quiero recomendar que si estás iniciando en este maravilloso mundo del crochet, alista lápiz y papel para que tomes apuntes, o mejor aún, pon este video en favoritos para que lo puedas ver y pausar las veces que quiera. No obstante, también te recomiendo que tengas conocimientos básicos del crochet. Entonces, no siento más, vamos a iniciar con el cuerpo base. Bueno, entonces vamos a hacer un anillo mágico. Lo hago de la siguiente manera. Voy a hacer una breve explicación por lo que es un tutorial para todos los niveles, para las que están empezando. Entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. En el dedo índice vamos a rodearlo, vamos a pasarlo una y dos veces así, formando una X. Cogemos el gancho y ese gancho vamos a pasarlo por debajo de esta hebra y por encima de la siguiente, enganchándolo, trayéndolo así de esta manera con el piquito. Aquí hacemos como un medio giro y en este medio giro volvemos a tomar esta hebra y la vamos a pasar de esta manera. Ya estamos listos para iniciar. Enrollamos en el dedo meñique y en el dedo anular, sosteniéndolo de esta manera para hacer una tensión, y de esta manera vamos a ir tensionando a medida que vamos tejiendo. Bueno, entonces vamos a iniciar esta primera vuelta dentro del anillo con 7 puntos bajos. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos bajos. Nos ha quedado de esta manera. Lo siguiente que vamos a hacer es cerrar el anillo y vamos a pasar por el primer punto. De esta manera así culminamos lo que es la primera vuelta.
inmediatamente pasando a la segunda vuelta. Aquí en esta parte es donde debemos poner el separador que nos indica el comienzo de una nueva vuelta. Bueno, acá simplemente vamos a hacer punto sobre punto. Vamos a hacer 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos bajos. Para las que recién están empezando a ver mis videos, les digo que en la parte superior he hecho una pequeña transcripción de los puntos más relevantes, de los puntos que vamos realizando conforme va avanzando el video. Por si de pronto en alguna ocasión me toca adelantar, igualmente yo les aviso. Y de todas maneras se pueden ir guiando con los subtítulos, porque si la hago en tiempo real me va a tomar muchísimo tiempo y pues a nadie le gustan los videos extensos. Entonces vamos a continuar. Aquí ya terminé de hacer la segunda vuelta. Siempre vamos a pinchar en el primer punto y vamos a poner el separador indicándonos que vamos a comenzar una nueva vuelta. Bueno, entonces vamos a tejer desde la tercera vuelta hasta la vuelta número 16. Vamos a seguir avanzando con puntos sobre puntos. Simplemente vamos a hacer 7 puntos por cada vuelta hasta completar las 16 vueltas. Bueno, por acá yo terminé de realizar las 16 vueltas de 7 puntos bajos. Es algo simplemente así, una pequeña pieza tubular. Y de estas manitos vamos a hacer 3 piezas. Vamos a hacer, ¿por qué 3 piezas? Porque vamos a ubicar 2 como bracitos y la tercera la vamos a ubicar en el cuello para darle una mayor estabilidad, aunque esto lo pueden reemplazar por ya sea por un tubo de silicona o por alguna otra cosa. Si lo van a hacer con la parte interna en alambre, pues le pueden darle el soporte también en alambre. Yo voy a utilizar un tercer bracito adicional que por ahí lo tengo de un muñequito que estaba tejiendo, que me daría perfecto para esto. En caso de que no tengan, pues esta sería una opción. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a tejer las piernitas. Bueno, ahora vamos a dar inicio entonces a las piernas. Vamos a empezar por los zapatos. Vamos a hacerle entonces en color negro, vamos a hacer la suelita. Vamos a hacer un anillo mágico. Dentro de este anillo vamos a realizar 7 puntos bajos. Tenemos un punto, 2 puntos bajos, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos bajos. Vamos a cerrar de la hebra más corta, apretamos y vamos a ir al primer punto de la vuelta. Pasamos el gancho, hacemos un punto, vamos a poner el marcador. Estamos tejiendo en negro, entonces tiende a ser un poco más difícil identificar cada punto, entonces es importantísimo utilizar los separadores. En ese mismo punto vamos a realizar otro punto bajo en el mismo punto. Vamos a realizar un aumento en cada punto. Entonces tenemos 2 aumentos, 3 aumentos, 4, 5, 6 y 7 aumentos. Para la tercera vuelta vamos a hacer el primer punto, vamos a poner el marcador. Nuevamente vamos a hacer otro punto, quiere decir que hicimos un aumento en el primer punto. Luego de esto vamos a realizar 4 puntos bajos. 1, 2, acá se me está metiendo estas. Ya. 2, 3, 4 puntos bajos.
Seguido a esto vamos a realizar un aumento, 2 aumentos, 3 y 4 aumentos. Nuevamente vamos a hacer 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y finalizamos la vuelta con un aumento. Eso quiere decir que esta vuelta la hemos finalizado con 20 puntos bajos. Aquí vamos a realizar un cambio de color. Vamos a soltar aquí el marcador. Vamos a pasar la aguja de la siguiente manera. Pasamos por esta hebra y por esta hebra. Teniéndola así de esta manera, vamos a pasar al color rojo. Vamos a hacerle un pequeño nudo. Listo. Entonces vamos a pasar el color rojo de la siguiente manera por estas dos hebras. Vamos a retirar el negro y vamos a continuar tejiendo en color rojo, agarrando solo la hebra trasera. Vamos a hacer punto sobre punto. Tenemos 1, así agarrando la hebra trasera, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 puntos bajos. 20 puntos bajos. Aquí en la hebra negra la vamos a dejar un poquito larga para hacerle la terminación a esta parte del zapatico. Esta la vamos de una vez a pasar por acá, por el frente. Y vamos a continuar tejiendo en color rojo. Y ahorita vamos a hacerle la terminación en color negro. Continuamos entonces para la siguiente vuelta en color rojo. Vamos a hacer un punto bajo. Vamos a poner el marcador. No, vamos a soltar acá, porque el primer punto la vamos a iniciar con una disminución. Entonces estamos aquí y vamos a coger los dos primeros puntos, hacemos una disminución y ahora sí ponemos el marcador. Seguido a esto vamos a hacer 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4. Vamos a hacer disminución, también vamos a hacer 4, 1, 2, 3, 4. Continuamos con 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y finalizamos esta vuelta con una disminución. Eso quiere decir que para esta vuelta nos ha quedado de 14 puntos bajos. Ahora lo que vamos a hacer es nuevamente cambio de color, pero aquí ya tenemos, vamos a aprovechar y vamos a hacer este borde. Vamos a agarrar todas las hebras de esta vuelta y vamos a realizar un punto deslizado por cada una de las hebras que tenemos aquí en color negro. Pasamos así
por toda la vuelta. Son 20 puntos, entonces deben tener 20 hebras. Simplemente pasamos el gancho y lo deslizamos, tomamos hebra y la deslizamos. Esto le da más detalle al zapatito, entonces nos va a quedar mejor. Vamos a continuar entonces tejiendo las piernitas y así nos ha quedado este zapatico. Vamos a hacer un cambio de color para iniciar las medias. Acá soltamos y entonces vamos a iniciar con color blanco. Vamos a ir intercalando entre blanco y negro. Pasamos el gancho de esta manera, tomamos el nuevo color, le hacemos un nudo deslizado y lo pasamos, enganchamos y lo pasamos por estas dos hebras, lo sacamos al frente. Esto lo dejamos en la parte interna. Ahora vamos a hacer nuevamente tomando la hebra trasera, vamos a tejer lo siguiente. Entonces vamos a hacer 3 puntos bajos, 1, 2, 3 puntos bajos. Seguido a esto vamos a hacer 4 disminuciones. Al tomar esta hebra vamos a hacer unas disminuciones más fáciles que nos resulta más cómodas para realizar de la siguiente manera. Entonces vamos a pasar la aguja de afuera hacia adentro sobre el siguiente punto, agarrando esta hebra trasera, y de adentro hacia afuera vamos a pasar sobre el otro punto agarrando esta hebra. Entonces nos ha quedado así sobre el gancho. Tomamos lazada y hacemos el punto normal, así nos ha quedado una disminución. Vamos a hacer otra disminución de la misma manera, de afuera hacia adentro y de adentro, perdón, se me soltó acá, de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera sobre el otro punto. Y así vamos a hacer 4 disminuciones, ¿no? Esta hebra la podemos tirar y posteriormente la podemos cortar. Aquí el zapatico lo vamos a dejar también como botica, entonces para eso es importante dejar esta hebra. Aquí lo cortamos porque si la dejamos larga con lo que vamos a hacer el cambio de color, entonces nos va a resultar más complicado y nos vamos a confundir. Entonces voy a terminar de realizar las 2 disminuciones. Acá sí, 3 disminuciones y nuevamente 4 disminuciones. Ahora vamos a hacer 3 puntos bajos, será 1, 2 y 3 puntos bajos. Vamos a dejar esta hebra larguita y esta la vamos a esconder. Este zapatico lo vamos a hacer de la siguiente manera, lo puedo mostrar. Esta hebra, luego de que hagamos terminemos de coser, de tejer las piernas, así como se ve acá, vamos a hacerle la parte superior del zapatico para que quede levantadita esta parte. ¿Sí? Hemos tejido hasta aquí, nos faltarían 2 vuelticas, la cual les vamos a agarrar de esta hebra. Entonces vamos a continuar tejiendo lo que son las mediecitas. Vamos a pasar al color, pero les escondemos esta hebra rojo. Acá vamos a hacer nuevamente, entonces en esta vuelta vamos a hacer punto sobre punto. Nos quedó con 10 puntos bajos, entonces vamos a hacer 10 puntos bajos en color blanco. Continuamos en color blanco, 2,
Listo. Aquí antes de continuar vamos a introducirle el relleno. Vamos a agregarle un poco con ayuda de unas pinzas o algo, ya que esta pieza está pequeña. Listo. Vamos a hacer entonces ahora sí el cambio de color. Vamos a pasar el gancho y vamos a hacer 2 vueltas de manera intercalada. Hicimos 2 vueltas en blanco. Ahora vamos a pasar al negro, vamos a hacer también 2 vueltas y cada vez que vamos a cambiar de color vamos a tejer sobre la hebra trasera para que nos quede un bordecito entre cada franja de diferente color, o sea, de la siguiente manera. Esta vuelta vamos a realizar nuevamente, vamos a continuar tejiendo punto sobre punto, agarrando el punto blow, o sea, la hebra delantera. Vamos a hacer 10 puntos bajos. Tenemos 1, así, agarrando la hebra trasera, 2, 3, 4. Aquí esta parte voy a tirar de esta hebra en abajo y esta hebra la voy a llevar al fondo, al centro, al adentro, para no confundirnos. Entonces vamos a hacer una vuelta en punto blow y una vuelta normal. 1, 2, 3. Entonces 4. Aquí recuerden que vamos a hacer el cambio de color, pero vamos a tejer en punto blow. Entonces acá quiero que les quede bien claro que el cambio de color lo hacemos sobre la hebra trasera. Vamos a tejer un total de, entonces recuerden que vamos a realizar, cada vez que realicemos un cambio de color, la primera vuelta la vamos a tomar en punto blow, vamos a hacer esta 2 vueltas en blanco y hacemos las 2 vueltas en negro y continuamos para la siguiente indicación. Bueno, entonces acá ya terminé la franja en negro. Vamos a hacer el cambio de color. Acá tenemos que hacer un aumento más para hacer de que esta parte nos quede más gruesita. Entonces pasamos al color blanco y acá vamos a hacer tomando nuevamente la hebra trasera. Vamos a hacer 9 puntos bajos en color blanco. 2, 3, bueno, entonces esta vuelta la hemos terminado con un total de 11 puntos bajos. Vamos a realizar 7 vueltas más, pero recuerden conservar el cambio de color. Estamos haciendo 2 vueltas por cada color. Entonces vamos a continuar tejiendo 11 puntos bajos por cada vuelta para un total de 7 vueltas más. Recuerden, recuerden siempre realizar el cambio de color, respetar el cambio de color. Por cada 2 vueltas vamos a hacer un color. Entonces vamos a continuar hasta completar las 7 vueltas. Bueno, entonces acá ya terminé de realizar las 7 vueltas. Entonces deben tener un total de 4 franjitas en negro y 4 franjitas en blanco. Así, y ahora antes de continuar con la parte del cuerpo, deben realizar 2 piezas iguales. En la primera van a cortar y en la segunda van a dejar la hebra, las 2 hebras las van a dejar sin cortar porque vamos a continuar tejiendo la parte del cuerpecito.
la mediecita iría entonces hasta la parte de la cintura, entonces necesitamos seguir tejiendo así en combinado hasta llegar hasta la cintura. Para acá vamos a hacer un la parte superior del zapatico vamos a pasar en rojo nuevamente. Vamos a hacer aquí para iniciar, vamos a hacer una cadena, vamos a pasar al siguiente punto, vamos a hacer punto bajo, vamos a hacer un punto en cada hebra. Listo, ya aquí vamos a cortar y vamos a esconder esta hebra, la vamos a dejar hacia adentro y así nos ha quedado el zapatico. Recuerden rellenar, van a hacer dos piezas iguales, solo que en la primera pues tienen que cortar las hebras y en la segunda pierna la vamos a continuar tejiendo. En la unión de las dos piernas vamos a continuar tejiendo en los mismos dos colores hasta llegar a la cintura. Bueno, entonces ya tenemos las dos piernas así, ya están rellenas las dos y así están las dos piernitas. En la primera pierna cortamos la hebra y la vamos a igualar con el tejido y para la segunda vamos a continuar tejiendo. Vamos a hacer unos 6 puntos adicionales, pero estos puntos quiero que tengan en cuenta que estos no los vamos a contar para nada, no lo vamos a llevar en cuenta para el tejido. Entonces simplemente es para que podamos darle una orientación a las piernas. Entonces vamos a hacer un punto bajo, continuamos tejiendo en negro, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos, 5 puntos bajos. Aquí hemos llevado entonces el inicio hacia el lado para que no nos quede atrás, sino hacia el lado para poderlas unir las dos piernitas de esta manera. Entonces aquí ya podemos realizar el cambio de color para iniciar con el color que nos corresponde, que sería en blanco. Entonces aquí vamos a iniciar con 2 cadenas. Vamos a hacer, esta no la contamos porque no, entonces vamos a iniciar con 2 cadenas, 1 y 2 cadenas. Vamos a tirar de esta hebra sin cortarla porque vamos a necesitarla más adelante. Entonces ahora vamos a ubicar las dos piernitas de esta manera, así la parte del frente lo dejamos hacia abajo y nos vamos a ubicar en la misma dirección que vendría siendo esta aproximadamente. Entonces aquí vamos a, pero miento. Recuerden que estamos tejiendo sobre, en el cambio de color tenemos que hacer, respetar la hebra trasera. Entonces vamos a tejer sobre la hebra delantera, vamos a enganchar y aquí vamos a hacer un punto bajo, vamos a hacer un punto por cada punto. Estas vueltas nos estaban quedando de 11 puntos bajos, entonces tenemos que hacer en esta pierna 11 puntos bajos tomando la hebra trasera. Entonces tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 puntos bajos. Vamos a pasar por las dos cadenas. Como iniciamos así, vamos a pasar por las dos cadenas. Recuerde que hicimos 2 cadenas para la unión,
Entonces hacemos un punto sobre una cadena y un punto sobre la otra cadena, y así vamos a pasar a la segunda pierna. Tomando la hebra trasera vamos a tejer nuevamente 11 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 puntos bajos. Nuevamente, como a este lado tenemos cadena, nuevamente debemos pasar sobre estas cadenas. Entonces esta vamos a hacer un punto bajo y 2 puntos bajos, y así vamos a terminar esta primera vuelta del cuerpo con 11 y 11 serían 22 más 4, 2 puntos de cadena del frente y 2 puntos de cadena de atrás, serían un total de 26 puntos bajos. Entonces en la siguiente vuelta vamos a tejer 26 puntos bajos. Todos no olviden marcar el comienzo de la vuelta. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 puntos bajos. Y así ya hemos terminado la primera franja en color blanco de la unión de las dos piernas. Para la siguiente vuelta debemos continuar ya en color negro. Vamos a hacer un aumento sobre la hebra trasera. Entonces vamos a hacer sobre la hebra trasera un aumento. Aquí no es necesario poner el separador, ya que el cambio de color nos indica el comienzo. 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 puntos bajos. Vamos a hacer otro aumento. Vamos a hacer ahora 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Nuevamente aumento. 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, aumento. Y debemos finalizar esta vuelta. Vamos a finalizar esta vuelta con 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Para la siguiente vuelta vamos a hacer 30 puntos bajos. Aquí vamos a poner el marcador. Vamos a cambiar a color blanco. Y vamos a hacer
en este color vamos a hacer 30 puntos bajos sobre la hebra trasera. Para la siguiente vuelta vamos a realizar 3 puntos bajos, 1, 2, 3 puntos bajos y vamos a hacer una disminución. Vamos a continuar en secuencia sobre toda la vuelta y debemos quedar con un total de 24 puntos bajos. Bueno, a partir de aquí ya podemos cortar estas dos hebras y la podemos igualar en el tejido, esconderlas, porque aquí ya vamos a empezar a tejer en color piel. Van a continuar tejiendo en el color con el que están trabajando la piel. Entonces acá en esta parte los que vayan a utilizar alambre pueden hacerle la estructura que va desde las piernas hasta el tronco del cuerpecito, o en mi caso solamente voy a utilizar relleno. Entonces ahora voy a continuar tejiendo en este tono. Voy a enganchar desde la parte de atrás, va a enganchar en este punto, pero recuerde que acá vamos a dejar la hebra trasera, entonces voy a enganchar desde este punto así. Voy a hacer una cadena, la cual no la voy a contar ya que es solamente una cadena de arranque o de levantar. En el mismo punto sí voy a hacer un punto bajo y a partir de aquí voy a hacer 24 puntos bajos, o sea, un punto por cada punto agarrando la hebra trasera. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. ¿Qué te lograste? Dios, ¿por qué? Bueno, se nos fue tan pronto. Y listo, así entonces ya hicimos la primera vuelta en color piel. Vamos a hacer una vuelta más de 24 puntos bajos. Listo. Para la siguiente vuelta, entonces vamos a hacer el primer punto. Y vamos a realizar 2 puntos bajos, o sea, nuevamente vamos a hacer otro punto y seguido a esto una disminución. Vamos a continuar tejiendo por toda la vuelta 2 puntos bajos y disminución. Y vamos a quedar con un total de 18 puntos bajos. A continuación vamos a realizar 4 vueltas de 18 puntos bajos.
Bueno, ya terminé de hacer las vueltas. Ahora vamos a empezar a unir los brazos. Acá los tengo ya terminados. Tenemos dos brazos y los vamos a unir de la siguiente manera. Vamos a iniciar con 4 puntos bajos. Ya tengo el primero, 2, 3, 4 puntos bajos. Vamos a enganchar el primer brazo. Vamos a pasarlo. Vamos a hacer 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6 y 7 puntos en el brazo. Continuamos con el cuerpo, volvemos acá al cuerpo y vamos a tejer 10 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puntos. Y nuevamente vamos a agarrar el brazo y vamos a tejer 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos. Vamos a ir nuevamente al cuerpo y vamos a terminar con 4 puntos. 2, 3 y 4. Y así hemos unido los brazos en una sola pieza. Vamos realizando esta linda muñeca. En esta parte, los que le vayan a hacer la estructura en alambre deben comenzar a hacerle la parte de los brazos, introducirlo. En mi caso no voy a hacerle la estructura, estoy haciéndole el solo relleno y los bracitos no los voy a rellenar, ya que de esta manera me quedan más fácil para ponerle la ropita y para que no se me vaya a desfigurar con el relleno, no se vaya a ver como gorditos en donde no debe. Entonces las voy a dejar así simplemente. Voy a continuar tejiendo. Vamos a la siguiente vuelta. En la siguiente vuelta vamos a realizar 6 puntos bajos. Vamos a hacer el primer punto, ponemos el marcador. 2, 3, 4, 5 y 6 puntos. Acá, como pueden ver, por la parte de abajo se ve un agujero bastante grande. Estas partes las vamos a, al finalizar de tejer lo que es la muñequita, vamos vamos a tomar hilo de este mismo color y vamos a cerrar esa parte para que nos quede bien. 6 puntos y disminución. Vamos a repetir esta secuencia por toda la vuelta, la vamos a hacer en un total de 4 veces y terminaremos con un total de 28 puntos bajos. 4, 5 y 6 puntos bajos. Vamos a hacer esto por toda la vuelta.
punto, tenemos 2. En la siguiente vuelta Vamos a hacer punto sobre 4 y 5 puntos bajos. Seguido a esto vamos a hacer una disminución, por toda la vuelta, y debemos quedar con un total de 24 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer, ya tenemos el primer punto, un punto más para 2, seguido de disminución. Vamos a repetir esta secuencia de 2 puntos bajos, disminución, lo vamos a hacer por toda la vuelta y debemos quedar con un total de 18 puntos bajos. A la siguiente vuelta ya tengo el primer punto, seguido a esto vamos a hacer una disminución, nuevamente punto bajo y disminución. Vamos a continuar esta secuencia por toda la vuelta para un total de 18 puntos bajos. Perdón, vamos a hacer esto por toda la vuelta para un total de 12 puntos bajos. Bueno, quiero mostrarles acá, antes de rellenar y de continuar, van a buscar su tercer bracito, como les dije cuando estábamos tejiendo los bracitos, que hay que tejer un tercero para esta parte del cuello. Yo tengo esta pieza de un anterior proyecto que no me sirvió. Lo voy a poner acá, lo voy a situar de esta manera y esto me ayudará a darle un mayor soporte. Entonces los que estén haciéndole su base en alambre pueden hacer perfectamente un cuello con el mismo alambre, un soporte adicional. Por los laditos voy a rellenar lo que me haga falta. Bueno, en esta parte vamos a ir reduciendo más. Vamos a continuar la siguiente vuelta. Se ve algo extraño, pero no se preocupen que eso les debe quedar así. En la siguiente vuelta vamos a hacer un punto bajo. Pongo el marcador. Entonces ya llevo 2 puntos bajos y seguido a esto vamos a hacer una disminución. Nuevamente 2 puntos bajos y disminución. Vamos a continuar por toda la vuelta, creo que se repiten 3 veces y debe quedar con un total de 9 puntos bajos. Bueno, ya hice los 9 puntos. Vamos a hacer 2 vueltas de 9 puntos. Bueno, entonces ya llevan algo como esto. Vamos a continuar en la siguiente vuelta. Vamos a hacer un aumento de cada punto. Vamos a hacer 9 aumentos para un total de 18 puntos bajos. Bueno, para la siguiente vuelta, aquí ya hice el primer punto. Vamos a realizar un punto bajo y un aumento. Nuevamente vamos a hacer punto bajo y aumento. Esto lo vamos a repetir por toda la vuelta y vamos a quedar con un total de 27 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer
2 puntos bajos y un aumento. Vamos a repetir 2 puntos bajos y aumento por toda la vuelta para un total de 36 puntos bajos. Para la siguiente vuelta vamos a realizar un punto bajo, vamos a poner el marcador. Seguido a esto vamos a realizar 2 puntos bajos, 3, 4, 5 puntos bajos, seguido de un aumento. Vamos a continuar esta secuencia por toda la vuelta para un total de 42 puntos bajos. Bueno, acá en esta vuelta vamos a hacer 6 puntos bajos seguidos de aumento. Vamos a repetir esta secuencia por toda la vuelta para un total de 48 puntos bajos. Y para esta última vuelta vamos a hacer el último aumento, vamos a hacer 7 puntos bajos seguido de aumento, lo vamos a hacer por toda la vuelta y vamos a terminar con un total de 54 puntos bajos. A continuación vamos a realizar 10 vueltas de 54 puntos bajos. Vamos a continuar tejiendo punto sobre punto para un total de 10 vueltas. Entonces yo voy a continuar, cuando ya tenga listas las vueltas podemos continuar con este tutorial. Bueno, yo acá ya tengo entonces la muñequita ya con sus vueltas finalizadas. Antes de continuar vamos a ponerle lo que son los ojitos de seguridad. Entonces yo voy a usar estos ojitos que son, perdón, acá. Entonces estos ojitos miden aproximadamente 1 centímetro o 10 milímetros. Entonces vamos a ubicarlos. Acá ya los tengo marcaditos. Vamos a ir desde el cuello, vamos a contar hacia arriba: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, entre la vuelta número 11 y 12, desde el cuello hacia arriba, 11 y 12. Vamos a poner el primero, vamos a mirar que queden bien centrados, que no les vaya a pasar que les quede pronto a un ladito. Y acá antes de abrochar vamos a contar hacia el otro lado, vamos a contar 1 punto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntos de distancia. Acá vamos a poner el otro. Ya cuando acá vamos a mirar si nos gusta, si nos quedó centrado, si nos quedó a la altura que queremos. Luego de esto, entonces ahí sí vamos a cerrarlo, vamos a ponerle estos topecitos. Para mayor seguridad pueden quemarle acá las punticas. Eso ayuda para que no se les vaya a soltar en un futuro, para que no vaya a haber ese inconveniente. Sin embargo, me gusta siempre quemarle la punta para mayor seguridad. Acá simplemente vamos a quemar un poco y vamos a apagarlo acá con el mismo encendedor. Esperamos que se enfríe un poco y soltamos. Hacemos lo mismo en el otro lado. Quemamos otro poco y ya con este mismo lo ponemos y ya lo podemos retirar. Mire, ahora sí que esto no lo suelta pero nada. Bueno, acá en el cuello quiero que miren este refuerzo. Este le va a dar mayor estabilidad, porque si no le ponemos algo aquí en el cuello, la cabecita se va a tambalear mucho, se nos va a venir para el frente y no nos va a quedar bien. Entonces, bueno, entonces vamos a continuar. Ya hicimos las vueltas que necesitábamos. Ahora vamos a empezar a cerrar la cabeza.
vamos a empezar entonces a hacer disminuciones. Ya tengo el primer punto. Vamos a hacer entonces 2 puntos bajos, un punto, vamos a cerrarlo más, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y vamos a hacer una disminución. Nuevamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, disminución. Vamos a hacer esta secuencia por toda la vuelta y vamos a quedar con un total de 48 puntos bajos. Ahora para la siguiente vuelta vamos a hacer un punto bajo, dos, 3, 4, 5, 6 y disminución. Vamos a repetir nuevamente 1, 2, 3, 4, 5 y 6, disminución. Vamos a continuar realizando esta secuencia por toda la vuelta para un total de 42 puntos bajos. Bueno, ya para la siguiente vuelta tenemos el primer punto, 2, 3 y 4 puntos bajos seguido de una disminución. Perdón, 4, no, me faltó un punto más, 5 y ahora sí disminución. Nuevamente, entonces vamos a seguir haciendo una secuencia de 1, 2, 3, 4, 5 puntos y disminución. Vamos a hacer esto por toda la vuelta para un total de 36 puntos bajos. Ahora para la siguiente vuelta vamos a hacer, ya tenemos el primero, 2 puntos bajos, 3 puntos bajos, 4 puntos bajos, seguido de una disminución. Nuevamente, 1, 2, 3 y 4, disminución. Vamos a realizar esto por toda la vuelta para un total de 30 puntos bajos. Para la siguiente vuelta, entonces vamos a hacer 3 puntos. Ya llevo 1, 2, 3 puntos y disminución. Vamos a continuar realizando esto por toda la vuelta y debemos quedar con un total de 24 puntos bajos. 1, 2, 3 y disminución. Bueno, ya llegando a este punto, entonces vamos a comenzar a rellenar. Vamos a empezar a introducir pequeñas cantidades de relleno, primero por todo el alrededor, de manera uniforme. Vamos haciendo así poco a poco, no vamos a hacerlo de una vez, para que el relleno nos quede bien distribuido por la cabeza. Sí, poco a poco le vamos dando forma, sin afanes, para que no nos vayan a quedar espacios. Como tenemos ese pequeño soporte en el cuello, entonces nos vamos guiando y lo vamos introduciendo alrededor de ese soporte. Y vamos haciendo eso. Vamos dando acá una forma, le damos con las manos. Acá vemos que nos hace falta, sobre todo en la parte superior. Listo, ya aquí, ya en esta parte, vemos que la cabecita nos ha quedado así bien redondita.
tiene la apariencia deseada. Vamos a continuar entonces con el tejido. Entonces vamos a continuar con el tejido. Vamos a hacer, ya tenemos el primer punto. No, ya tenemos los dos puntos. Sí, acá tenemos los dos puntos bajos. Ahora vamos a hacer una disminución. Nuevamente 1 y 2 puntos bajos, disminución. Vamos a continuar realizando esta secuencia por toda la vuelta para un total de 24 puntos bajos. Bueno, ya casi, entonces vamos a terminar de cerrar la cabeza. Para la siguiente vuelta vamos a hacer un punto bajo y una disminución. Vamos a hacer esto por toda la vuelta y vamos a quedar con 12 puntos bajos. Bueno, nos queda faltando entonces una vuelta. Yo aquí ya corté la hebra, la dejé, mire, como pueden ver, la dejé un poquito larga. Y esta última vuelta me gusta hacerla con la aguja, pero si ustedes quieren lo pueden hacer con el mismo gancho. Hacen las 6 disminuciones para cerrar. Yo voy a pasar la aguja por agarrando la hebra que queda aquí sobresalida. Voy pasando la aguja de esta manera por todos los puntos. Se hace de una manera como más rápida, más directa, y me gusta porque el resultado, o sea, nos va a quedar, este anillo nos va a quedar más cerrado, pero igual si ustedes quieren lo pueden hacer con el gancho. Ya aquí ya terminé entonces de pasarlo por todos los puntos. Ahora vamos a tirar y así se nos va cerrando este agujerito. Apretamos fuerte y así nos ha quedado de esa manera. Ahora lo que vamos a hacer con el resto es pasarlo por el interior. Si ustedes recuerdan, cuando unimos los brazos vamos a llevar entonces la aguja hasta el brazo, vamos pasando por dentro. Acá en el bracito nos quedó así, entonces lo que vamos a hacer es que aquí, antes de cortar la hebra, vamos a cerrar un poco este espacio, que así no debe quedar, nos debe quedar bien cerradito. Para darle un mejor acabado y que no se nos va a quedar esas partes así. Listo. Y así pasamos hacia el otro brazo. Bueno, y entonces así va quedando la primera parte de este cuerpo base. Realmente es muy sencillo, como pueden ver. Lo mejor de todo es que queda todo en una pieza, queda súper práctico y es súper fácil de seguir. Si has llegado hasta aquí, quiere decir que este tutorial ha sido de tu interés. No olvides suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones para que puedas ver la segunda parte de este tutorial. Entonces nos vemos en la segunda parte.